Voy a decir con mucho cuidado esta frase. Nuestra vida está siendo bien vivida en medida en cuanto estamos tocando la vida de los demás. Daniel es un buen ejemplo de alguien que impactó la vida de los que lo rodeaban. Quiero promocionar mi próxima serie y aquí en esta promoción también te invito a que sigas orando por mí, porque yo mañana o en este momento, al terminar este sermón, ya estoy pensando en el siguiente sermón. El terminar el mes es comenzar a pensar en el siguiente sermón y orar al Señor. Y he pasado esta semana leyendo el libro de Daniel y vamos a seguir aprendiendo el libro de Daniel en el mes que viene. Pero algo que quiero recordarte, hermano, es que Daniel es un hombre, primero que nada, común y corriente. Porque a veces cuando vemos a los personajes de la Biblia nos sentimos un poco chiquitos y decimos: ¿cuándo yo voy a llegar a ser como Daniel? ¿Cuándo yo voy a llegar a ser como Pablo? ¿Cuándo voy a llegar a ser como David? Y hermanos, siempre me viene a la mente, si tú piensas esto, cuando Santiago dice que todos los hombres, incluso Elías, fue un hombre semejante a pasiones, igual que tú y yo. Entonces Daniel, hermanos, es un ejemplo de cómo nosotros podemos impactar la vida de nuestra familia, la vida de nuestra iglesia e incluso la vida de nuestra ciudad. Sí, así como me escuchaste. El Señor, hermanos, nos ha llamado no a vivir, y lo voy a decir con mucho temor y temblor, créanme, el Señor no nos ha llamado a vivir vidas grises. El Señor no nos ha llamado a vivir vidas que pasen sin pena ni gloria. El Señor nos ha llamado a ustedes, varones, y a mí, a vivir vidas que trastoquen las estructuras sociales, que puedan ser conocidos en las plazas de la ciudad. Dice que la mujer virtuosa era conocida, pero también era conocida porque su marido era conocido en las puertas de la ciudad, es decir, era un líder. Sin embargo, hermanos, el Señor nos ha llamado a vivir vidas que toquen la vida de imperios. Hermanos, Daniel fue un hombre escogido desde su adolescencia, o también aquí hay un problema, porque la adolescencia, hermanos, en la cultura hebrea no era como la nuestra. Cuando un varón en la perspectiva hebrea realizaba su bar mitzvah, ya era declarado como hombre. Es decir, dicen los historiadores que los hebreos entre la edad de 12 a 15 años ya eran hombres. Y por lo tanto podemos decir que Daniel, cuando es transportado, ya es considerado como un adulto. Pero vaya, ¿qué adulto? Es un adulto que ya tiene, hoy vamos a ver solamente 3 cualidades de hombres que influencian la vida de los demás. Pero no solamente, escuche esto, y a mí me impacta esto. Este hombre fue influencia en una cultura extranjera como la babilónica, y que además su vida, hermanos, marcó la influencia en 3 reyes. Cuando vamos a estudiar el libro de Daniel, me encanta porque Daniel está lleno de historia, política, gobierno y lo demás. Por eso vamos a aterrizar ahí, porque es un libro lleno de política y también de profecía. Ya ustedes recordarán al pastor Alducin, que ahora apareció recientemente diciendo: ahora sí no me voy a equivocar, el 2028 va a ser el fin del mundo, porque he hecho mi cuenta de las 70 semanas del libro de Daniel. Bueno, eso es otro tema, llegaremos ahí. Sin embargo, ¿por qué lo saco? Porque Daniel, hermanos, pudo marcar influencia en el rey babilónico, en el rey persa, e incluso, hermanos, pasaban los gobiernos y este hombre seguía siendo un hombre que le pedían consejo. Escuchen esto: que un político venga y le pida consejo a un varón cristiano es extraordinario. Es extraordinario. Ahora, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es el consejo para salir del anonimato? ¿Cuál es el consejo para salir de una vida donde nadie se entere que existes? Hermanos, dice el libro de Deuteronomios que a los varones Dios nos ha llamado a ser cabeza y no ¿qué?
Suena fuerte eso, por eso dije que ustedes lo dijeran, ¿no? No somos llamados a hacer cola, somos llamados a hacer influencia. Somos llamados a ser los influencers del siglo XXI, y no por los disparates que digamos en el YouTube o en el TikTok, sino a marcar la vida de los demás. Somos, hermanos, los hombres tenemos que tomar las riendas de la sociedad. Tenemos que influenciar a los demás. La vida de Daniel nos muestra que es un hombre, hermanos, es un hombre que aún los reyes le temen. Es un hombre que aún los reyes lo invitaron a ser el consejero de la cámara de los gobernadores. Es un hombre que impactó. Y no le vamos a poner un altar, no vamos a idolatrar a Daniel, sino que Daniel solo es el ejemplo de lo que Dios puede hacer con un hombre que está convencido que puede impactar y liderar la vida de los demás. Hermanos, yo quiero hablarles un poquito fuerte en esta hora. Si ustedes no se levantan y no toman a su familia, si ustedes no se levantan y no toman a la iglesia, nos veremos en desventaja, porque los hombres tienen el poder que Dios les ha dado para poder dirigir e influenciar a los demás. Ahora, ¿qué hacemos? Yo veo por lo menos en Daniel 3 cosas que quiero compartir esta tarde, amados siervos, amados varones. Número 1, vemos en Daniel, hermanos, una fuerte convicción en la palabra de Dios. Era un hombre convencido. No solamente dice el doctor Josh McDowell, porque a veces sabemos cristianos que tenemos creencias pero no convicciones. Él escribe un libro maravilloso que se llama Convicciones más que creencias. Cuando solamente tenemos creencias, vamos a dudar y no vamos a poder marcar la diferencia. Pero cuando estamos convencidos de la palabra de Dios, no habrá nadie que nos detenga. ¿Y sabes dónde lo leo? Dice así: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminar. Hermanos, está en un país extranjero, es un deportado y está parado lejos de su patria en una nación llamada Babilonia, pero es un hombre convencido de lo que cree. Cuando nosotros tenemos convicciones, hermanos, nadie nos va a mover. Pero sobre todo, yo quiero recordarte esto: cuando tienes convicciones, vas a impactar la vida de los demás. Hermanos varones, a veces pareciera ser que estamos viviendo la verdad como que si fuera mentira. Y nosotros tenemos la verdad. Nuestros hijos, la siguiente generación, debe ser persuadida a seguir a Cristo por lo que ven en nosotros. Pero si yo soy un hombre que duda, que teme, que tambalea, y no quiero decirlo aquí, pero suena muy fuerte, pero miedoso, ¿ustedes creen que me van a seguir? Los hombres tenemos que ser varones de convicción, varones que no titubeemos. Esta fuerte convicción de decir, y propuso en su corazón no contaminarse, obviamente, hermanos, provenía de la palabra de Dios. El Señor les había ordenado a los israelitas que no comieran ni bebieran nada que hubiera sido sacrificado a los ídolos. Él había absorbido la palabra, pero no solamente la había absorbido, sino que estaba convencido, tenía una convicción. Hermanos, los verdaderos hombres son aquellos que mueren por sus ideales, son aquellos que dan la vida por lo que creen, son aquellos que están dispuestos a entregar su vida por sus convicciones. Hay una palabra que prediqué hace mucho tiempo y causó mucho ruido. Y hermanos, los varones tenemos que vivir vidas auténticas y no mediocres. Tenemos que vivir vidas de convicción. Y eso va a marcar la vida de los que nos rodean. Porque, hermanos, ¿quién quiere estar con alguien que duda? ¿Quién quiere estar con alguien, y perdóneme la expresión, quién quiere seguir a alguien que ni siquiera él sabe qué quiere hacer con su vida?
Hermanos, somos siervos del Señor y hay que servir con convicción. Daniel, hermanos, se desquebrajaban, se rompían los imperios y él permanecía firme. A tal grado que incluso lo calumniaban y le pedían, los demás líderes le pedían que el rey decretara edictos en contra de él para sacrificarlo. Y una vez dijeron, hay un siervo, hay un gobernador, hay un funcionario de tu gabinete que no adora a tus dioses. ¿Se acuerdan? Por favor, da un edicto que el que clame a otro Dios que no sea el Dios de nosotros pueda ser asesinado. Y hermanos, él oraba 3 veces al día. Y no solamente oraba 3 veces al día, sino que abría las ventanas de su casa para que miraran que él era un convencido de su Dios, porque era un hombre de convicción, que incluso fue lanzado al horno, fue lanzado al foso de los leones, pero él no dijo, pues como que ya no quiero servir a Dios. Estaba tan convencido de lo que creía que incluso fue lanzado al horno de fuego, calentado 7 veces más de lo normal, fue lanzado al foso de los leones. Y no es leyenda, como decía Bullman, esa es una mitología, pero no es cierto. Se ha comprobado que este rey perverso preparaba a leones para desafiar a aquellos que se rebelaban contra su reino. Y Daniel no le importaba la muerte, porque era un hombre de convicción. Número 2, hermanos, número 2, la siguiente cualidad, y esto siempre me deja impactado: la confianza que Daniel tiene en su Dios. Los hombres llevamos muchas cargas. Los hombres cargamos con la responsabilidad de guiar a nuestra familia, de guiar a la iglesia y de guiar a la sociedad. Dios nos ha llamado, hermanos, a tomar decisiones. Nos ha llamado a ser agentes de decisiones. Qué cuadro tan más triste se ve cuando una mujer decide en el lugar de un varón. Y los varones dicen, anda tú, es que siento que tú eres más ruda, ¿no? Siento que tú eres más fuerte. Pero los hombres somos llamados a tomar decisiones. Obviamente esto no significa que la mujer no tenga un papel vital en la iglesia. Pero a veces, hermanos, han habido momentos en la historia en que Dios ha tenido que levantar a mujeres porque los hombres se durmieron en sus laureles. Una de ellas es Débora, la juez y profetisa del pueblo de Dios. Era la mujer la que se sentaba y juzgaba. ¿Saben por qué? Porque había ausencia de líderes, según el libro de Jueces. Por lo tanto, hermanos, para tomar decisiones y decir como Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová en medio de una generación tan complicada, requiere mucha confianza en Dios. Todos los hombres que yo veo en la Biblia, hermanos, no es que sean superhombres. Lo que yo veo en ellos es que tenían una confianza tremenda en su Dios. ¿Qué llevó a Daniel pararse frente al rey y decirle, no voy a comer tu comida? ¿Qué le llevó a Daniel pararse ante el rey para decirle, tu rey Mené Tekel Uparsin, tu reino ha sido probado y ha sido hallado falso? Porque confiaba en Dios. Escuchen lo que dicen y quiero que me acompañen a ese texto, por favor. Daniel capítulo 3, versículo 17 y 18. Escuchen esta confianza de este hombre. Daniel capítulo 3, versículos 17 y 18, perdón. Leemos, está en la pantalla también si gustan. 1, 2, 3. Hay que tomar un respiro para entender este pasaje.
y a mí me desafía mucho. Porque vean este hombre, si podemos regresar al 17 por favor. Dice, vean la confianza que tiene en Dios. He aquí nuestro Dios a quien servimos. Él puede librarnos. ¿Qué confianza? ¿Puede librar Dios de los hornos de fuego? Sí lo puede hacer. Sí, hermanos, puede librarnos. Él es tan poderoso que creó el cielo y la tierra. Ahorita nosotros ya nos estamos quejando porque parecemos pollos en el horno llamado Tuxtla, ¿no? Y vaya que estamos sufriendo. Pero imagínense un horno. Venimos de visitar al hermano Benjamín. Y el hermano Benjamín me decía, pastor, ore mucho por mí, porque los que saben, el hermano Benjamín se dedica a hornear pan. Y yo le dije, ¿cómo le hace, hermano? No sé, dice, pero si en un tiempo normal yo me siento mal, imagínese ahorita, pero hay que seguir trabajando. Él en este calor y aparte horneando se siente el calor. Imagínate un horno calentado 7 veces más de lo normal, ni me quiero poner a imaginar. Sin embargo, dice este hombre, el Señor nos puede librar. Vean la confianza que él tiene. Del horno de fuego ardiendo de tu mano nos puede librar. En el hebreo es una firme convicción, no diciendo tal vez. Es un hombre desafiando a un imperio, pero además me encanta porque confiar en Dios no significa ir en contra de su voluntad. Pero vean lo que viene a continuación. No es que no dude de su poder, pero a lo mejor su voluntad es que yo me arda en ese horno de fuego. Si Él no me quiere liberar, no es por falta de su poder, sino porque en su voluntad Él puede permitir que yo me dore. Y ahí sí literalmente es dorar, imagínate. Pero a pesar de lo que pase, no te vamos a servir. Qué confianza, hermanos. Confianza en Dios al grado tal de decir, láncenme. Y la verdad, ¿fueron lanzados? Sí, fueron lanzados. Fueron lanzados y obviamente Dios los libró de ese horno en esa ocasión, y luego del foso de los leones y de muchas otras cosas que libró a Daniel. Pero lo que aquí, hermanos, hay que subrayar es que es un hombre que confía plenamente en su Dios. También debemos creer que Dios es digno de confianza y que Él, escuchen lo que voy a decir, hermanos varones, me temo que a veces hemos mirado muy bajo. Porque cuando tú confías en Dios, escuchen lo que voy a decir, Él cambia las situaciones ordinarias en extraordinarias. Cuando Daniel confió en el poder de Dios, hermanos, Dios los libró. Y dice que en ese horno ya no nada más eran 3, ¿eran qué? 4. Y el cuarto hombre era semejante ¿a quién? ¿A quién? Al Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre en Daniel es Jesucristo. ¿Qué te quiero decir? Que se requiere mucha confianza para activar a la sociedad. Y hermanos, a veces miramos tan corto. Y cuando miramos tan corto, en realidad lo que reflejamos es falta de confianza en Dios. Cuando nos ponemos a planear, hermanos, a veces uno dice, como decía Paul Washer, dime el Dios en el que crees y te diré el Dios o el tamaño de Dios en el que crees. Luego él dice, la hora de idolatría más grande en América Latina no solamente son en las capillas católicas, sino en los templos protestantes, porque estamos adorando a un Dios tan pequeño. Y cuando adoramos a un Dios de acuerdo a nuestra mente, estamos siendo idólatras, porque nuestro Dios es un Dios que nos puede librar del horno y puede hacer cosas extraordinarias, hermanos varones. Que seamos un grupo que no solamente impacte a la iglesia, que seamos un grupo que impacte a la comunidad, que sea un grupo que impacte a la ciudad, al estado. Y alguien me dirá ahorita, pastor, ni sabe usted, apenas somos 8 en los sábados.
un horno calentado 7 veces más de lo normal, pero cuando tú confías en Dios, Él puede hacer grandes cosas. ¿No es cierto? Hermanos, liderazgo es que nos vean a nosotros con confianza en Dios. Miren, hermanos, el Señor para hacer y trastocar imperios no necesita cantidades, no necesita multitudes. 3 jovencitos. Es más, me encantaría que hablaran más de Mesac, Abednego, pero en realidad todo Daniel, como él escribió su libro, pues obviamente ¿de quién habló? De él. Pero los demás amigos suyos eran 3, pero con 3 hermanos impactaron a 2 imperios. Entonces, amados hermanos varones, yo quisiera cerrar aquí. Sigamos confiando en Dios, pero además quiero que nos llevemos en mente esto: liderar no significa solamente llenarnos de actividades. Liderar no significa cuántas actividades hacemos al fin del año. Liderar significa tocar vidas. El reto más grande, hermanos varones, que tenemos es: ¿por qué los jóvenes no tienen deseo de pertenecer a las sociedades? Me invitaron a dar una conferencia recientemente y ponía yo una pregunta en grande: ¿por qué las jovencitas ya no quieren ir a la sociedad femenil? ¿Por qué los jóvenes no nos están siguiendo? ¿Estamos influenciando la vida de los demás, hermanos varones? Es difícil, pero hoy te di 2 cosas porque el tiempo se me ha ido. Una, convicción en la palabra de Dios. Y número 2, confianza plena en nuestro Dios. Viene un segundo semestre, hermanos. Hoy estamos de aniversario. Hoy estamos de aniversario y es necesario recordar que confiamos. ¿Siervos de quién? Siervos de Cristo. ¿Y qué cosas no puede hacer Cristo en esta iglesia local? Muchísimas. Solo basta, hermanos, no quiero hacer promoción, pero dice por ahí esta semana un eslogan: elegimos creer. Y hay que elegir creer en Dios, confiar en Dios, que la próxima, no por activismo, no por buscar números de manera pragmática, sino que tu vida, hermano varón que me escuchas en esta hora, tu vida debe estar influenciando la vida de alguien, de tal manera que alguien más quiere conocer a Dios por tu testimonio, por tu pasión, por tu entrega, por tu confianza en Dios. Es triste cuando los padres dicen: lleva a los chicos al culto, yo ahorita llego, y mandan primero a los niños, ¿no? Ellos de manera inconsciente dicen: para mi papá es más importante otra cosa que ir a la iglesia. Que nos vean a nosotros caminar enfrente, alzar. Hermanos, llega un momento en que nuestra siguiente generación no solamente va a escuchar lo que decimos, sino que quieren ver lo que decimos. La generación de hoy necesita referentes. Y si tú no influencias en la vida de la siguiente generación, lo van a hacer un montón de influencers que están alrededor de nosotros. Porque a veces los jóvenes y las señoritas están siendo influenciados por otros, menos por nosotros. Vaya la tarea que tenemos, pero no es imposible. Confiemos en Dios, porque Dios con nosotros, hermanos, quiere tocar familias, iglesias y sociedades como lo hizo con Daniel. Dios les bendiga.